ver que los derechos que recogen en su articulado todavía hoy son difíciles de sortear. La experiencia que tenemos es que en los diferentes países los ciudadanos, las sociedades, todos somos diferentes. Y cuando hablamos de la vida humana, este valor difiere en función de la región. Pensar que tantísimos países tan diferentes podríamos coincidir en la ratificación de un texto me parece algo digno de mención. Y yo creo que hablamos por primera vez de derechos humanos de hombres y mujeres con discapacidad, de infancia con discapacidad, de personas con diferentes situaciones personales añadidas a su discapacidad, de la autodeterminación, de la vida independiente, de cosas que no se habían proclamado hasta ese momento. No hay ninguna duda de que, a pesar de que todavía hay barreras en función del país, de países que todavía no han ratificado esta convención y que, por lo tanto, tampoco respetan la vida de las personas con discapacidad, vemos que tenemos que seguir luchando y necesitaremos años para que se materialice. Tenemos que movernos en todo el mundo para provocar este cambio. Pero no solo hablamos de la progresión del mundo por partes, digamos así, sino del mundo de forma integral. Y parafraseando las frases, una frase que dijo ayer nuestro presidente Luis Cayo, también hablaba de esto, del cambio que tiene que experimentar el movimiento asociativo y hacer una revolución para que también esto se aplique en todo el mundo, para liderar esta convención y poder hacer presión para que se implemente. Está claro que cuando hablamos de derechos de personas con discapacidad no hay ninguna duda de que estamos hablando de derechos humanos. Y también está muy claro que la salud democrática de cualquier país se mide en función de cómo trata y cómo atiende a las personas que son más vulnerables. Espero que este texto tan poderoso de derechos humanos de las personas con discapacidad, que este texto sirva de modelo a seguir a pesar del momento de dificultades económicas o de crisis, de cambios, que sirva de guía, porque hay cosas que todavía pueden parecer utópicas, pero que nos encaminan gracias a este texto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Concepción. Y ahora es el turno de Ignacio Treviño. Muchas gracias, Pilar Azcárate, vicerrectora de Igualdad y Cooperación de la Universidad Carlos III. También saludar a Rafael y Asís, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, y que le he sorprendido antes diciendo que le había leído algunos de sus artículos. A Concha, presidenta de la CNSE y vicepresidenta del CERMI, que también hemos coincidido esta mañana en otro acto entrañable con la RAE, con la Real Academia Española, y que hemos podido compartir pues parte de la mañana. Y, por supuesto, a Cristina Fraile, que es la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y que está trabajando tan estrechamente con nosotros, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y sobre todo con la discapacidad, para poder llevar a buen término toda la aplicación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Me había traído las 56 medidas que, cuando España pasó el examen de la Convención en septiembre del 2011, pues tuvimos primero por parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues una felicitación por lo que se había trabajado desde que se ratificó la Convención en el año 2008 hasta el examen, que fuimos el primer país del mundo en pasar el examen, si no me equivoco. Y aún así tuvimos 56 recomendaciones. Lo que pasa que, teniendo en cuenta que somos 4 personas que tenemos que clausurar, que lleváis 2 días, 2 mañanas y 2 tardes enteras, y que ya es muy tarde, pues voy a hacer una pequeña reflexión
más que hacer un repaso de las 56 medidas que han quedado bien claras durante estos 2 días, porque también he leído el resumen un poco de lo que habéis estado hablando durante los 2 días, hay una cosa con la que me he quedado que para mí es muy importante y que además va unido un poco a lo que Rafael ha comentado. Yo creo, Rafael, que la universidad no es que haya una hipocresía, como has comentado, sino que lo que ocurre en el mundo académico, en el mundo universitario, igual que en la administración, es que son mundos muy endogámicos, son mundos en el que se vive un poco, entre comillas, y que no se me malinterprete, a espaldas de la sociedad civil o a espaldas de la vida real, del día a día. Y nos hace falta personas como tú y como las personas que están sentadas en esta mesa precisamente para recordarnos al mundo académico y a la administración que necesitamos beber, si se me permite también la expresión, que necesitamos realmente el impulso de la sociedad civil, de las personas que en el día a día están trabajando por diferentes proyectos, en el caso que nos ocupa hoy por la discapacidad, para que podamos reaccionar y para que podamos seguir trabajando. Con lo cual, yo creo que el resumen es algo que se ha dicho aquí y que es muy importante y que me gustaría resaltar como conclusión, por lo menos desde mi punto de vista, es que es necesario que para la aplicación de la Convención en todos sus términos y en toda su extensión, contar con el compromiso y con la complicidad de la sociedad civil y de las organizaciones de personas con discapacidad. Es la única manera de que podamos realmente la Administración y la sociedad en general cumplir con la Convención y con la aplicación. Por consiguiente, el trabajo toca a todos, pero especialmente a las entidades de personas con discapacidad y a los que estáis trabajando día a día con las personas con discapacidad y a las personas con discapacidad, las que tienen que estar velando para que la Administración y para que todos en general llevemos a buen término la Convención y consigamos realmente la aplicación, como se ha dicho aquí, en toda su extensión. Por consiguiente, queda ese mensaje, por lo menos yo lo tengo claro, en el que necesitamos, la Administración necesita inexorablemente a las organizaciones de personas con discapacidad y vosotros también necesitáis estar trabajando en ese día a día para que al final podamos responder a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Para todo en general y especialmente para lo que nos ocupa hoy, que es la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Hubo, desde un principio, intención política por parte de la Administración de ratificar la Convención, de ponerla en marcha, pero en el día a día necesitamos ese empuje y esa ilusión que ponen al final las personas que son las que conocen las necesidades reales, que son las personas con discapacidad. Nada más. Muchísimas gracias y enhorabuena por las jornadas que hoy clausuramos. Muchas gracias, Ignacio. Estaba prevista la intervención y la presencia aquí hoy del defensor del pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros. No ha podido asistir, pero ha tenido la gentileza, que agradecemos mucho, de enviarnos sus palabras en un vídeo que pasamos a proyectar a continuación. Distinguished guests, ladies and gentlemen, let me begin with a very warm expression of thank you to Thermi for inviting me to be with you and to address you in this important occasion. Muy bien, pues muchas gracias al señor Diamandouros. Y por último tiene la palabra doña Cristina Fraile, que va a cerrar el turno de intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias al CERMI y a la Universidad Carlos III por invitarme a clausurar estas jornadas que han puesto de manifiesto una vez más el compromiso del CERMI con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A lo largo de estos 2 días yo creo que se han tratado en temas esenciales para evaluar el grado de cumplimiento, el impacto que ha tenido esta Convención de Naciones Unidas y que ha sido esencial como ya se ha puesto de manifiesto, el cambio de paradigma que supuso en el concepto de los derechos de las personas con discapacidad, pasando de un concepto asistencial a uno de
enfocado en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Todos los temas que se han ido viendo, la inclusión educativa, la capacidad jurídica, el aspecto particular de los niños y niñas con discapacidad, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, han tratado muchos de los temas básicos en la Convención. Pero hay un tema que a mí me gustaría poner de relevancia en este acto de clausura, que es el aspecto de la cooperación al desarrollo, que constituye también una novedad de la Convención de Naciones Unidas, que por primera vez vincula esos dos aspectos, la discapacidad y la cooperación al desarrollo. El compromiso de la Oficina de Derechos Humanos con los derechos de las personas con discapacidad es conocido de todos ustedes. La defensa y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad es una de nuestras áreas prioritarias de actuación y esto se pondrá de manifiesto en el Plan Nacional de Derechos Humanos que está actualmente en elaboración por encargo de la Vicepresidencia del Gobierno y se pone también de manifiesto en el proyecto que tenemos ahora mismo más inmediato entre manos, que es la reunión de alto nivel sobre desarrollo y discapacidad que tendrá lugar en Nueva York en el mes de septiembre de este año y para la que España, junto con Filipinas, es facilitadora del documento final. Quisiera agradecer el apoyo que para la elaboración de este documento estamos teniendo por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad y, en particular, de la Dirección General a cargo de Ignacio Tremiño y también, muy particularmente, el apoyo que estamos recibiendo del CERMI para elaborar este documento. Nos han ayudado a lo largo del proceso de consultas nacionales y del proceso de consultas regionales y esperamos que tanto la Secretaría de Estado de Igualdad como el CERMI sigan colaborando con nosotros para conseguir un buen documento final de esta reunión de alto nivel y conseguir que los derechos de las personas con discapacidad, en el sentido reconocido por la Convención de Naciones Unidas, se recojan como componente esencial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con posterioridad a 2015. Y con este enfoque hacia el futuro, agradezco muchísimo la celebración de esta conferencia y declaro clausurada la misma. Muchas gracias. Bueno, pues a mí simplemente yo solamente quiero decir dos palabras. En primer lugar, quiero felicitar a la organización de nuevo, entre otras cosas, por la selección de los ponentes, en el doble sentido de la cualificación excepcional de los mismos, pero también por la heterogeneidad y diversidad de perfiles que nos ha permitido ver cómo se enfoca el problema y cómo se está trabajando actualmente en él desde diferentes ámbitos. Y quiero también, recogiendo palabras que se han dicho aquí en los breves minutos que he podido estar presente, pues recoger también el guante por parte de las universidades y de esta universidad en concreto de la apuesta por ese trabajo en red, por ese trabajo colaborativo, porque estoy convencida de que gran parte de los principales avances que hemos conseguido en los últimos años han sido fruto de esa colaboración. O sea, que por parte de la Universidad Carlos III yo declaro nuestra oferta para estar siempre abiertos y espero que volvamos a encontrarnos pronto en foros como este. Yo, por si acaso no tenía conocimiento y les puede interesar, les invito a asistir a un acto que se va a celebrar y en el que creo que va a estar también en la inauguración don Ignacio Tremiño, en la mañana del martes 14, que es la quinta edición de la Jornada sobre Empleo y Discapacidad, que en esta ocasión va dedicada al tema de las TICs accesibles, oportunidades para la empresa, oportunidades para el empleo. Si les interesa asistir, por supuesto, estaríamos encantados de contar con su presencia. Muchas gracias y muchas gracias a mis compañeros y compañeras de mesa. Muchas gracias, Pilar. A vosotros, que